Hola, buenas tardes. Un viernes más aquí en Viernes con Lilith. Wallace, Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Viernes con Lilith, el día 15 de de noviembre noviembre. de Sí, 2019. ya estamos a mitad de mes, o sea que va Ujú. la cosa muy rápida. Y bien, y hoy tenemos otro programa de estos que hacemos cada viernes tan fantásticos con una invitada. Pero hoy tenemos la suerte de tener a la invitada in situ, no Sí, por Skype. Siempre es mucho mejor tenerla aquí en nuestro estudio, Susana Ramón. exacto. Bueno, Bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Bueno, comentábamos antes de la entrevista que tiene un currículum bastante extenso y entonces voy a intentar, he intentado hacer un resumen, pero si en alguna cosa me equivoco, me corriges. Ujú. Pero bueno, la idea básicamente, ella se define como educadora somática, que ya me ha gustado mucho. Profesora certificada en el método Feldenkrais y coach. Sí, ¿Alguna cosa más? O bueno, coach somática y coach ahora también somática. hago terapia Muy bien. somática. También terapia Sí. somática, muy bien. Bueno, en su historia ella era bailarina profesional Ujú. hasta 1987, que es cuando inicias un nuevo rumbo Exacto. profesional y entonces pues empiezas a abrirte al tema pues de investigación, de estudio y ya aplicación para enseñar la pedagogía del movimiento. No sé si voy bien, ¿eh? Sí, sí, Muy bien. vas muy bien. Entonces, tienes como dos vertientes. Una, por un lado, el tema empresas, o sea, intervienes en asesoramiento. A ver si voy bien, ¿eh? Tú me vas diciendo, me vas mirando, digo, bueno, o sea, tienes una empresa, se llama Impulse, que trabajas con empresas. Sí, exacto. O Impulse sea, es la marca de empresas. ok, y entonces allí haces intervenciones, ¿no? También enseñando esta terapia. Exactamente, no sé definirme bien porque pone empresas. Esto me gustaría que lo puntualizaras. ¿Cuál es la intervención en empresas? Vale. Pues bueno, en empresas básicamente propongo un concepto que se llama Mindful Move, Ujú, que quiere decir presencia al movimiento, es decir, llevar una atención al movimiento, que llevar una atención al movimiento es llevar una atención a la acción. Y básicamente también para mejorar la calidad de vida del trabajador, que es lo que me interesó desde el principio, ¿no? Porque bueno, sabemos que en las empresas pues hay muchas situaciones de estrés, también de dolor postural. Entonces lo que propongo básicamente en empresa es unas formaciones, unos cursos de Mindful Move, control postural, ujú, donde acompaño a la gente a que mejore su postura en el trabajo, por ejemplo en la oficina, cuando la gente está sentada durante largas horas y que puedan mejorar su movimiento, también en empresas de industria, donde la gente también hace mucho gesto repetitivo, y también hay una vertiente de Mindful Move, gestión del estrés, que allí pues también a través del cuerpo y del movimiento, pues acompaño a la gente también a gestionar mejor su estrés, es decir, a entenderlo, básicamente, porque hay que entenderlo, ujú. reconocerlo, y luego de alguna manera que vean que se puede afrontar, que se puede cambiar esa situación de estrés, porque El concepto, bueno, para mí el concepto de empresa que se preocupa sí. por la gestión del estrés de sus empleados es un modelo muy moderno, ¿no? O sea, trabajas con empresas muy modernas en ese sentido. Sí, sí, la verdad es que cada vez más las empresas están apostando para, bueno, por acompañar a sus trabajadores en una mejor gestión de su estrés. Es decir, sí, están apostando por ello porque hay muchas situaciones donde, bueno, hay bajas, hay absentismo. Entonces, bueno, pues una manera que tiene la empresa realmente para acabar con estos problemas internos, ¿no?, de los trabajadores es proponer formación. Ujú. Y luego tendremos la vertiente particular, que es ya, pues trabajas pues ya a nivel individual, también llevas a cabo cursos, talleres, o sea, tienes la parte pedagógica, pero también trabajas con personas, bueno, diríamos pacientes O Bueno, clientes. o clientes. Es que a veces este termo, por eso sí, no, dudo es un que es poco. muy Es muy de... interesante lo que dices, porque claro, pacientes es cuando eres terapeuta. Claro. Entonces yo hasta ahora he sido educadora, he sido coach, entonces ya hablamos en términos, en educación somática hablamos en términos de alumnos Alumnos, y en términos de coaching hablamos en términos de clientes. de acuerdo. Cuando me ponga seriamente con la terapia, que hago también, pues entonces hablo en términos de pacientes. Vale, de acuerdo. Pero entonces va variando un poco en función de la disciplina, porque por ejemplo en Feldenkrais, que es un término de educación, o sea, Feldenkrais, que es una disciplina de educación somática, trabajamos con
alumnos. No podemos O sea, llamarnos terapeutas. ¿En qué consiste la educación somática? ¿Qué es eso? Para que nos entienda todo el mundo. Mira, la educación somática es una disciplina que se creó en Estados Unidos y Canadá, su origen viene de allí, y la primera persona que empezó a hablar de somática fue un filósofo de la Universidad de Novato, que se llamaba Thomas Hanna, en el siglo XX, y Thomas Hanna creó una revista que llamaba Somatics. Una revista donde trataba todos los temas que trataban la somática. Entonces, ¿qué es la somática? La somática es una disciplina que habla del cuerpo como un medio para realmente, un medio de conciencia, ¿no? También, es decir, la somática incluye todos los procesos de interacción entre la conciencia, el aprendizaje y la fisiología corporal. Es decir, ¿para qué, no? Educarse somáticamente. La mayoría de las metodologías que integran esta disciplina, como el método Feldenkrais y hay otras, trabajan con el aprendizaje del cuerpo consciente para mejorar la vida de las personas en su entorno. Es decir, si mejoramos, ¿no?, nuestra conciencia corporal, podemos ser más funcionales en nuestro entorno. Podemos aumentar nuestra calidad de vida porque a través del cuerpo también pues adquirimos una mayor gestión de nuestras emociones y también de nuestros movimientos, de nuestras acciones. ¿Cómo podemos aprender a tener más conciencia corporal? ¿Hay algún tipo de técnicas? ¿Tomar conciencia cómo? ¿A través de qué? ¿Cómo lo hacéis? Mira, ante todo, decirte que no estamos habituados a tomar conciencia del cuerpo. Esto es lo primero. O sea, es muy inhabitual, ¿no? La gente ahora se está un poco abriendo a estos términos, ¿no? Pero también decirte que tenemos un órgano en el sistema nervioso, tenemos, o sea, la habilidad para tomar conciencia de nuestro cuerpo. Entonces es algo que hace parte de nosotros mismos, ¿no? Entonces, una de las maneras de tomar conciencia del cuerpo es trabajar la atención, pero la atención del cuerpo es, de alguna manera, utilizar y estimular un sentido que se llama anestesia, que está preparado para tomar para que tengamos conciencia, ¿no?, del cuerpo, para que podamos darnos cuenta de cómo nos orientamos en el espacio, de cómo estamos posicionados y tal. Luego también existe la propiocepción. La propiocepción también es un órgano, o sea, un sentido que nos informa y nos permite conocer y descubrir cómo nuestro cuerpo también está posicionado en el espacio. Y esto es más bien a nivel del sistema nervioso. Pero para que una persona tome conciencia de su cuerpo, hay que proponerle un poquito parar ante todo, ¿no? Porque muchas veces hacemos los movimientos de manera muy rápida y repetitiva, no nos cuestionamos en nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, para tomar conciencia del cuerpo hay que estar en un entorno de aprendizaje que permita al alumno, a la persona, que ralentice sus movimientos, que se escuche, que empiece a observarse cuando hace un movimiento, que no se juzgue, que tampoco quiera alcanzar un movimiento perfecto, sino que escuche el proceso por el cual está haciendo el movimiento, ¿no? Que vaya tomando conciencia de, por ejemplo, cómo está moviendo sus brazos, su espalda. O sea, en estas clases el profesor va guiando al alumno y le va diciendo, mira, ahora hace este movimiento y toma conciencia de cómo se mueve tu espalda, cómo se conecta la espalda con la pelvis. Entonces, esa guía que va haciendo el profesor, cuando es una clase grupal, porque en individual ya es más un contacto manual, va permitiendo al alumno que vaya sintiendo lo que está haciendo. Entonces, sentir es muy importante, porque cuando sentimos, digamos que nuestro sistema nervioso empieza a reconocer lo que hacemos y empieza a buscar nuevas opciones, digamos, nuevas estrategias de movimiento para modificar el movimiento que estamos haciendo. Entonces, claro, es llevar un poco a las personas a sentirse. ¿Qué sientes cuando te estás moviendo? ¿Qué atención estás poniendo, por ejemplo, a ese movimiento que estás haciendo? Y bueno, entonces cuando la gente empieza a poner esa atención,
bueno, pues ahí fisiológicamente pasan cosas, ¿no? Es como que... ¿Cambia la fisonomía de la persona cuando el movimiento es más relajado? Ahí, o sea, ¿ves realmente cambia la cara, el gesto? Claro, Se cambia todo. totalmente, o sea, se puede llegar a cambiar incluso... Bueno, supongo que si estás muy estresado, ¿no? aquello Debe se haber, relaja, ¿no? Porque ¿no? con este tipo de actividad, no sé, hasta cierto punto hasta tu rostro, tu forma ha de cambiar, tu estructura. Sí, exactamente, lo has dicho, porque mira, a veces no somos conscientes de las tensiones que tenemos. Hay tensiones que son tan profundas a nivel muscular, ya no te hablo de esqueléticas, pero sino muscular. En terapia, sí, a estas tensiones se les llama corazas musculares, ¿no? Y son tan profundas que somos muy poco conscientes. Solo empezamos a sentir el cuerpo cuando nos duele. Entonces, claro, cuando tú inicias un proceso, un trabajo, un aprendizaje, para mejorar tus movimientos, tus gestos, tus posturas, abres muchas posibilidades porque estás aprendiendo, estamos hablando de aprender, ¿no? Estás aprendiendo a desarrollar un potencial que quizá en algún momento de tu vida se quedó allí trabado, es decir, no evolucionó, no se desarrolló. Porque tú decidiste adoptar unas ciertas posturas, unos ciertos hábitos, unas ciertas creencias también sobre ti mismo, lo que Feldenkrais llama autoimagen, ¿no? Un poco un conjunto de hábitos y de maneras de percibirse, que hacen que adoptaste en ese momento esos hábitos sin pensar que fuera de esos hábitos pues había mucho más potencial que podías desarrollar. Es decir, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿no? Si una persona ha vivido una infancia un poco traumática, ¿no? Por ejemplo, claro, la percepción de ella misma no será la misma que una persona que ha vivido una infancia feliz. Y esa persona se moverá, sentirá, se emocionará de manera diferente que una persona pues que ha evolucionado felizmente en su familia, en su vida, ¿no? Entonces, claro, cuando crecemos, vamos creciendo y esa manera de sentirse, de pensar, de moverse y tal, se va configurando en un cierto hábito, en un patrón, ¿no? Propio, único, en hábitos. Y entonces, pues claro, esos hábitos hacen que tengamos un cierto patrón corporal. Pero volviendo a tu pregunta, perdona, porque me has preguntado una cosa muy concreta y creo que... No, me has contestado. Por supuesto que cuando empezamos a recuperar un funcionamiento natural del sistema nervioso, porque todos estamos diseñados para funcionar bien en el fondo. Esto es lo que trabaja Feldenkrais. Es decir, todos estamos estamos diseñados con una estructura esquelética, muscular, es decir, para funcionar bien. Entonces, lo que hace el método Feldenkrais es recuperar ese buen funcionamiento del sistema nervioso a partir de poner a la persona en situación de aprendizaje. Pero ese aprendizaje tiene que ser sentido, porque si no, no hay manera de que podamos recuperar esa espontaneidad en nuestros movimientos. Entonces, cuando lo recuperamos, es como que volvemos, digamos, a sentirnos con ese potencial genuino que tenemos ya cuando somos niños, ¿no? Y que luego un poquito perdemos por hábitos, por creencias, por tensiones que vamos acumulando, por aprendizajes, por experiencias que hacemos, ¿no? Pero por supuesto que cambia muchísimo la postura corporal, la estructura de nuestro cuerpo, cambia también la fisionomía, porque se relajan los músculos de la cara, se relaja la musculatura y a la vez también lo que ocurre es que hacemos que nuestra estructura corporal asuma mejor su función de sostén. Entonces podemos relajar los músculos. Al relajar los músculos relajamos también la piel, o sea, todo cambia, se relajan los órganos, todos los sistemas se relajan porque el cuerpo es una unidad. La rigidez es un síntoma de que cuando ves a alguien muy rígido, realmente es un síntoma de que algo no va bien, ¿no? Bueno, ¿qué crees? No, yo creo que sí, pero a veces también pienso que es que si esa persona ha adoptado, yo pongo en duda, si ha adoptado esas posiciones, quizás es porque le va bien. Si es feliz y es rígido, pues oye, a lo mejor no, claro, es puede muy importante ser que esto que sea estás diciendo. algo suyo, natural, o sea, porque una de las preguntas que queríamos hacerte es esto, los patrones corporales, ¿no?
ese patrón que no sé exactamente si nos lo puedes definir, a lo mejor voy equivocada, pero yo también considero que el cuerpo también es listo y encuentra el equilibrio a veces de una forma que no es Porque una vez beneficiosa. vosotros empezáis con esta especie de meditación en movimiento, ¿no? Claro, todas estas corazas del cuerpo, en el momento que el cuerpo las quiera eliminar, aparece el miedo, ¿no? Digo yo, ¿cómo se lidia un poco con esto? En esto quiero puntuar una cosa, que el método Feldenkrais no trabaja directamente con las corazas musculares, sino trabaja con, digamos, una buena organización del sistema esquelético a partir del sistema nervioso, que es el que lo dirige todo, digamos, porque el sistema nervioso es el que va a dirigir el cuerpo, ¿no? Entonces buscamos realmente una organización óptima del sistema esquelético. Feldenkrais no se ocupó de los músculos, si lo podemos decir así, pero sí que al concienciarte de las relaciones entre las articulaciones, de cómo tiene que posicionarse el sistema esquelético, de cómo tiene que organizarse. Nosotros hablamos mucho de organización neuromotora, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que lo que está alrededor, que es el sistema muscular, empieza a poder funcionar mejor. Bajamos el tono muscular, porque a veces los músculos hacen el trabajo del sistema esquelético, nos sostienen, mientras que un músculo tiene que movernos, no sostenernos en sí. En general los músculos nos mueven. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que el músculo también está muy relacionado con la emoción. Por eso te hablaba de corazas musculares, donde muchas, digamos, terapias psicosomáticas, sobre todo las reichianas, hablan de coraza muscular, porque cuando canalizamos mal nuestras emociones, lo que vamos a hacer es vamos a cerrar el cuerpo, nos vamos a defender con corazas. Claro. Pero Feldenkrais, digamos que trabaja los músculos indirectamente. Digamos que enseñando a la persona a tener una conciencia de su estructura corporal, que es la que nos permite sostenernos en el espacio y relacionarnos en el entorno y hacer frente a la gravedad, porque si no tuviéramos estructura estaríamos en el suelo, ¿no? Pues entonces los músculos empiezan a relajarse. Esto era una cosa que quería puntuar. Y luego la pregunta que me hacías era también de cómo es el miedo, ¿no? Aparece el miedo en el momento en que todo esto se desbloquea. Claro. Porque, claro, el miedo, muchas veces la tensión nos protege un poco de la emoción del miedo. Claro, la emoción que ha sido en un momento reprimida en la infancia, que no ha podido expresarse, porque algunas de las necesidades que hemos tenido pues no han sido satisfechas. Entonces el cuerpo encierra toda esta vivencia. Por eso cuando me preguntabais también lo de educación somática, soma, tal como está, digamos, entendido en las disciplinas somáticas, es el cuerpo consciente, no es el soma en anteposición a lo que es la psique, sino es soma, es un cuerpo que tiene una experiencia vital, que encierra una experiencia de vida. Y ese concepto de soma, tal como lo entendemos nosotros, viene de Hesíodo, un filósofo griego, que ya habló de la vivencia corporal. Es decir, no estamos hablando de un cuerpo solo mecánico, que se entrena, que funciona mecánicamente, sino que es un cuerpo que siente y que encierra en sus células, tejidos, en toda su fisiología, toda una vivencia emocional también. Y aquí hablamos de los patrones. Los patrones, de hecho en embriología los patrones es un poco cómo se ha configurado el cuerpo, cómo se ha formado el orden que tiene un cuerpo en sus tejidos, órganos, en sus simetrías o asimetrías y también pues en la relación en sus diferentes segmentos. Pero desde el punto de vista de todas las técnicas de educación somática o incluso terapias psicosomáticas, el patrón corporal va un poco más allá de esto. Es decir, no es solo, digamos, la estructura del cuerpo, cómo se ha configurado, sino cómo se ha formado esa estructura a partir de unas vivencias, a partir de unas experiencias que ha hecho el niño, incluso en su etapa prenatal, ¿eh? O sea, es que, claro, ya en el vientre de la madre ya nos formamos. Y supongo que también el orden en que se va formando este esqueleto también tiene algo que ver con todo esto, ¿o no? Porque, no sé, el desarrollo, ¿no? El desarrollo incluso de los niños
Al ponerse de pie, claro, todo tiene Bueno, una digamos secuencia. que, claro, nos formamos o nos desarrollamos siguiendo una lógica de crecimiento, ¿no? De desarrollo motor. Bueno, cuando el niño nace, ya cuando el niño está en el vientre de su madre, pues hay unas capas embrionarias, son 3, que se desarrollan en función, pues, de unos patrones también, ¿no? De unas lógicas, de una inteligencia, digamos, ¿no? Y cuando nacemos, a diferencia, por ejemplo, de los animales, que cuando ya nacen ya se ponen de pie y ya pueden correr o andar, algunos animales, no todos, el niño tiene que aprenderlo todo, tiene que pasar por un proceso de aprendizaje motor, que además este proceso es preverbal. O sea, antes de hablar, tiene que aprender a moverse, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que, claro, existe un desarrollo motor con toda su lógica. Y este desarrollo al principio de la vida es lo que nos relaciona con la madre, con nuestro entorno. Las emociones se expresan también a través del cuerpo cuando somos muy niños y no sabemos hablar aún. Entonces hay toda una vivencia allí también muy emocional, muy relacional, que hace que también pues el niño vaya pues adoptando, vaya creciendo según una experiencia, un aprendizaje y un patrón que le será propio luego. Porque, por ejemplo, si el niño no ha podido gatear, si el niño no ha podido reptar, cuando son etapas muy importantes, pues claro, desarrollará una cierta actitud, una cierta manera de hacer diferente a la del niño que sí ha podido hacerlo. Entonces, a veces lo que hacemos en Feldenkrais es poner a los adultos también en situación de aprendizaje, a veces a reptar o a moverse con patrones de desarrollo motor, con movimientos de desarrollo motor, para que también que pueda recuperar esa fluidez que nace cuando podemos vivir esas etapas de desarrollo y cuando construimos nuestros movimientos, porque la base de la inteligencia cognitiva está el movimiento. Esto creo que los griegos lo entendieron muy bien con su filosofía, ¿no? Que siempre decían que, bueno, que mente sano, incorpore sano, ¿no? Pero que es muy importante, ¿no? Esas etapas también a nivel relacional. Entonces, cuando hablamos de patrón corporal en somática, en educación somática o en terapia somática, estamos hablando de una vivencia corporal que se expresa a través del cuerpo, pero que incluye también una vivencia emocional y una vivencia global de lo que la persona es. Y también que viene de una cierta organización de esa vivencia. Es decir, yo he vivido experiencias y por ejemplo, esas experiencias me han marcado. Ponte el ejemplo de una persona, por ejemplo, que no tiene confianza en ella misma, tiene una baja autoestima, ¿no? Pues su manera de moverse, incluso de sentir, de emocionarse, será muy diferente a una persona que sí la tiene, o una persona que está habituada pues a resolver los problemas del día a día y una persona que en un momento dado, quizá de su infancia, que no tuvo el soporte adecuado o que no satisfacieron sus necesidades y que se ha habituado a valerse por sí misma, pues también va a crear una manera de hacer, una manera de ser, que va a reflejar lo que decidió en su momento y cómo fue creciendo. Y esto se expresa a través del cuerpo, en una organización, en un patrón corporal. Sí que desde Feldenkrais abordamos ese patrón corporal desde el punto de vista funcional, es decir, cómo esa persona, digamos, se sostiene, si puede sostenerse con facilidad o está encorvada, o por ejemplo, si está un poco rotada, porque claro, todo esto va a hacer que haya malestar al final y puede haber también patología, pero el patrón corporal también tenemos patrones emocionales, pero es una... Entonces, cuando llegan, por ejemplo, las personas que llegan a educación somática, ¿ellos son conscientes de esto o es el educador el que les hace conscientes de sus patrones corporales?
Mira, en Feldenkrais existen dos modalidades que se pueden hacer, prácticas, digamos. Una es individual y la otra es colectiva. La colectiva, la gente está en una clase y el profesor va guiando a toda la clase de manera verbal, pero no muestra nunca el movimiento, porque se fomenta que la persona sienta y que pueda llegar a identificar cuál es el mejor movimiento para ella. De hecho, cuando la persona empieza a tomar conciencia de su movimiento y lo va repitiendo lentamente con las consignas del profesor, es como que el sistema nervioso empieza a ordenar lo que está desordenado internamente. Digamos que empieza a poner orden. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la persona va haciendo un movimiento, luego hay unas ciertas pausas durante la lección y cuando la persona para, pues se siente mejor, se siente más apoyada en el suelo, siente que la espalda está más amplia, siente que tiene más peso, que no tiene tanta tensión, tiene una sensación de globalidad, de no estar tan fragmentada, ¿vale? Entonces, esta modalidad se llama toma de conciencia a través del movimiento, TCM. Bueno, en América Latina le llaman ATM, ¿no? Que es la modalidad grupal. Pero quiero decir, se guía al alumno a través de la voz y para que vaya él mismo identificando dónde pone la atención y por esa manera de identificar y de trabajar lentamente, sin tensión, sin forzar, sin tampoco querer superar sus límites de manera, digamos, con fuerza, por esas propias condiciones de aprendizaje, digamos, que va soltando, va cada vez sintiéndose mejor, va recuperando un funcionamiento más bueno, más, digamos, más natural. Y la parte individual es con el tacto. Y el profesor hará lo mismo, simplemente que lo hará con las manos. Es decir, con las manos trabajará con el cuerpo del alumno, lo tocará con movimientos de presión, de estiramiento, y le irá guiando para que el alumno también vaya sintiendo lo que está haciendo y cómo lo puede hacer mejor. Porque de lo que se trata es de tener opciones. Si yo siempre repito los mismos movimientos, Claro. si yo siempre hago las cosas de la misma manera, yo me voy a desgastar. O sea, voy a crear un conflicto al final internamente en mi sistema nervioso y me voy a desgastar. Estaré cansado, no dispondré de vitalidad, me dolerá aquí, me dolerá allá. Entonces, se trata de que, vale, tú haces las cosas así, pero vamos a ampliar tus posibilidades de movimiento, tu potencial corporal. Este tipo de educación puede, no sé, puede evitar operaciones, yo que sé, de ciática, o sea, ¿no? O todo esto que acaba convirtiéndose en crónico, dolores crónicos, hay quien siempre le duele aquí, hay quien siempre, o quien tiene tendinitis crónica, etcétera, etcétera. ¿Esta reeducación puede evitar todo esto? Lo que puede hacer, primero de todo, es prevenir. Eso. Yo siempre pienso que es una muy, muy buena técnica para prevenir, porque claro, envejecemos y al día a día pues es muy solicitante, estamos muy sentados y tal, pues haciendo un trabajo así, flexibilizas tu cuerpo, recuperas agilidad, te mantienes más joven, ¿vale? Una persona que cuida su cuerpo pero de manera consciente y siempre va a buscar el mejor funcionamiento, pues se mantiene más joven. En cuanto al hecho de mejorar estas patologías de las que me estás hablando, estos problemas, tener una ciática. Mira, a mí me pasó, yo bailaba y un día me caí de espalda así como una plancha y tuve una ciática durante un año. Tuve un problema de hernia discal. Y yo en ese momento estaba acabando mi formación de Feldenkrais. Bueno, pues haciendo las lecciones y los movimientos adecuados, fui liberando ese problema ciático, o sea, mejoré. Es muy difícil de responder a esta pregunta porque hay cosas pues, que tienen que ser operadas para estar mejor, pero en todo caso es siempre importante que una persona que tiene un problema de este tipo comprenda cuál es el origen. Yo en mi caso comprendí que si mi columna dorsal no se movía y estaba rígida, que era el caso en ese momento por la danza y pues yo solicitaba mucho mi columna lumbar, por ejemplo, es algo que trabajamos también en Feldenkrais, es decir, cuando una persona tiene muy rígida esta parte del pecho, claro, otra parte tiene que, ¿no? Otra parte tiene que compensar Exacto. esto y entonces ahí carga. Exacto. Entonces vienen los problemas cervicales Claro, y vienen los problemas claro. lumbares.
Entonces, cuando tú entiendes esto y empiezas a movilizar tu espalda a nivel de la columna dorsal, liberas todo el trabajo que están haciendo otras partes de tu cuerpo, como en este caso las lumbares o las cervicales. Y entonces el sistema nervioso mismo empieza ya a autorregular, porque trabajamos con la autorregulación, es decir, con el hecho de autoorganizarse. Tenemos esa inteligencia para hacerlo. Tenemos la inteligencia para, si aprendemos en las mejores condiciones, y en ese caso es lentitud, toma de conciencia, no forzar, estar atentos al movimiento, permitimos a nuestro organismo, y en este caso es el cerebro, es el sistema nervioso, a que investigue, a que explore, un poco a que recupere lo que ha perdido, es decir, su buen funcionamiento. ¿A qué edad empieza a perderse este buen funcionamiento? Si es que hay una edad de decir, bueno, a partir de la adolescencia se acabó. Empieza a funcionar. No es tan drástico, No. no está tan categorizado, porque cada uno somos diferentes, cada persona es un mundo, cada persona es única. Pero llama la atención, a mí me llama la atención, yo tengo alumnos que hacen sexto de primaria, ya van para la adolescencia. ¿Ves un poco la cuestión de espalda? Sí, Exacto. sí, la espalda. Mucho. Sí. Parece Claro. mentira. Hacen más deporte que hacíamos nosotros. Muchas más, no sé, pero ellos... Están en Bueno, curva. pero también viven en una vida, en una sociedad más sedentaria de la que vivías tú seguramente, y más tecnológica. También esto es importante porque vemos El que, cuerpo se adapta. bueno, vemos en la televisión, ¿no? Levanta la cabeza. Es que me encanta este anuncio de A3 Media porque al final es una campaña que estamos todo el día con la cabeza baja. Claro, ¿esto qué provoca? Pues tensión en las cervicales, que la columna adopte una cierta forma. Bueno, hay un desequilibrio. Entonces, claro, en la adolescencia, si uno puede hacer Feldenkrais o hacer métodos que realmente le puedan ayudar a contrarrestar estas actitudes, entonces, claro, esta persona de adulta pues no tiene tanta tensión, puede evitar, puede envejecer mejor. Entonces, cuando me preguntas a qué edad empieza, hay muchos factores, porque no solo estamos hablando del factor mecánico, estamos hablando del factor emocional, del factor traumático, o sea, estamos hablando de que una persona es un conjunto de vivencias y de experiencias, y que todas esas experiencias configuran su corporalidad, digamos. Entonces, claro, puede ser que un niño pequeño, ya de muy pequeño, empiece a estar estresado por la vivencia familiar, por lo que ocurre en su casa, en su familia. Este niño ya tendrá una cierta mochila, ya crecerá así. Por eso hoy en día ya se está hablando mucho de una educación de los bebés consciente, de los niños pequeños. También hay técnicas que trabajan con el hecho de que el bebé o el niño pequeño pueda moverse, pueda recuperar esa flexibilidad, esa naturalidad, para que no la vaya perdiendo de pequeñito ya. En principio, cuando nacemos somos vírgenes, aparte de la herencia que traemos, del ADN que traemos. Pero luego el entorno familiar, luego más tarde el entorno escolar o social, pues nos van formando, ¿no? Entonces es muy difícil responder a qué edad, ¿no? Porque a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo, la mochila se hace más grande, digamos, la mochila un poco de nuestros hábitos, malos hábitos, tensiones o emociones mal canalizadas. Las creencias que has comentado también. Creencias sobre nosotros mismos, Claro, que decidimos eso en un momento dado que no somos válidos, Claro, y ya que nos tenemos que hacer pequeños, que no... y entonces, O al revés, hay gente, por ejemplo, muy que expansiva. se crece, pero eso también es un desequilibrio también. Sea como tanto sea. uno como el otro, porque si yo me expando demasiado, me crezco demasiado y no tengo en cuenta mi entorno, pues también va a ser... Ahí estás un ¿cierto? poco, porque cuando ves andar una persona, moverte, ya debes, una persona que sabe, ¿no?, de este tema, ya debes sacar muchas conclusiones, ¿no? Bueno, esa es una pregunta que me hacen a menudo. Claro, porque es que verdad da un poco de respeto. Digo, Bueno, intento un poco cuando no trabajo, pues... no, desconecta, pero sí que es desconectar, verdad. digamos. Pero si me fijo en una persona, por supuesto que, mira, hay un lenguaje preverbal que está, digamos, nunca has oído que en comunicación un 53% de la comunicación es no verbal. Sí. Entonces, por mucho que no queramos, cuando estamos enfrente de una persona, inconscientemente ya recibimos informaciones a nivel de esa parte de nuestro cerebro más, digamos, reptiliana.
Entonces, claro, yo como trabajo con esto, por supuesto que cuando veo a una persona y la veo cómo está sentada o cómo se posiciona, cómo se sostiene, o sea, que sí que, claro, voy a recibir informaciones porque ya estoy habituada a hacerlo. Pero creo que tú también puedes, o sea, tú también las recibes, porque Sí. en el fondo somos también seres reptilianos. Sí, no, En ese evidentemente. sentido. Lo que pasa es que la profesionalidad es como que tienes como un poco más de información. Sí, claro, más, y si pero- me fijo, más Claro, aún. Es claro, decir, por ese momento, sí, ¿no? O sea que, sí. de hecho, todos podemos fijarnos en los demás. Bueno, nosotros sería lo primero, conciencia de nuestro cuerpo, pero la información que nos dan los demás cuando interactuamos, observando sus movimientos, también podemos detectar, ¿no? Que Bueno, por tenemos ejemplo, una persona cuando muy nos- rígida, una persona muy expansiva. Exacto, Y sí. entonces la interacción también puedes modificarlas, ¿no? Porque modelas tú con tus movimientos, modelas al otro. A ver, Puedes modelar, a ver, pues sé que es en un sé momento que es un término está, de PNL, pero sí, quizás es que estoy mezclando con la PNL, pero en un Bueno. momento que esa persona está cerrada, tú de una forma u otra puedes llegar a abrirla, pero sin hablar, comento, puedes llegar a hacer que experimente otras posturas de una manera a ver, silenciosa. desde el punto de vista de mi enfoque, del enfoque somático, de coaching somático, con el programa Mindful Move, lo interesante es que proporcionar a la persona las experiencias para que ella misma se modele. O sea, no es que yo le muestre, claro que yo si estoy hablando con una persona y estoy más abierta y he entendido ciertas cosas a nivel de mi actitud o de mi corporalidad, puedo influir en la persona puede influir, pero todo el eje de este trabajo, y del mío en especial porque hablo de mí, es permitir a la persona vivir experiencias De acuerdo. que le permitirán ser más consciente de qué hace, de cómo se maneja, el uso que hace de ella misma, y luego proporcionarle otras experiencias que le permitan abrir opciones, aprender nuevas posibilidades en cuanto a que se pueda mover mejor, que pueda tener otra actitud, que pueda comprender que hay Otras formas, hay otras y formas puede de hacer, experimentarlas. sí. Pero yo te comento, por ejemplo, en personas que están en un momento complicado, un niño que tiene un momento difícil, que está cerrado, que está en un momento que está viviendo y que realmente él acaba en un bucle. Digo, desde fuera con movimientos podemos llegar, no Sí, modular, exacto. sino acompañarlo, porque al final Exacto. podríamos llegar a acompañarlo para que él pueda conectar y un poco salirse, porque a veces hay gente que entra en bucle y el cuerpo y le cuesta mucho salir de allí. Exacto, es que ya lo has dicho tú, es decir, es hacer, por ejemplo, movimientos con la otra persona. Por ejemplo, una de las técnicas en las que me he formado, que también es muy buena, como Feldenkrais, una técnica que se llama Body Mind Centering, que trabaja con todos los sistemas corporales, tiene unas brancas que trabaja con bebés, con niños pequeños. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de estimular a un bebé? Poniéndose en el suelo, moviéndose con él y haciendo las cosas que hace un bebé de alguna manera para estimularlo, para estimular sus sentidos. Entonces, cuando nos encontramos con un niño muy cerrado, bueno, hay que encontrar la manera, la vía para hacer que ese niño empiece a abrirse, ¿no? Explore las posibilidades, nuevas posibilidades de lo que es estar más abierto, no tan colapsado, no tan estresado. A veces pasa por el juego, con los niños pasa mucho por el juego. De hecho, tanto Feldenkrais como el Body Mind Centering son metodologías que trabajan mucho el lado lúdico, aprender de manera lúdica. Sí, abierta, ¿no? Sin Abierta, presión, lúdica, a través estás de la pasándolo experiencia. bien, ¿no? Sí. Tienes una experiencia positiva y eso también lo grabas de una manera diferente. Claro, porque no aprendemos con dolor. No, aprendemos bien, contentos, relajados, ¿no? Entonces, claro, si modelar en ese sentido para Sí, ti... yo quería comentar esto, que ves una persona, pues sobre todo un niño que está en una situación que él mismo no sabe, porque sí que debe saber, pero en ese momento está absolutamente colapsado, pues de una forma u otra, ¿no?
acompañarlo, Claro, es proponerle el ¿no? movimiento. Claro, Y ¿no? de una Sí, forma proponerle sacarlo, ¿no? movimientos. De esa crisis que a veces... Sí, sí, que las exacto. crisis a veces son muy escandalosas emocionalmente, pero en el cuerpo también nos está hablando que ahí está pasando algo, ¿no? Que a veces con las rabietas de los niños nos fijamos en el ruido, que gritan, que están mal, que están tristes, pero no nos fijamos que están contracturados o que Exacto. están cerrados. Exacto. Entonces, Entonces, por allí, por ahí ese podemos canal, también o ayudarlos. sea, diciéndole, por ejemplo, a ver, ciérrate más. A Sí. ver qué te pasa cuando te cierras más. Probar, Y ahora intenta vamos a abrirte probar. un poco. Y ahora estimulándolo, ¿no? Sí. Y sobre todo no luchando contra No. la tendencia pero incluso haciéndole ver que, bueno, jugando, ¿no? Que quizá cerrándose más puede ser más consciente, Sentirse ponerse a su mejor. nivel, ¿no? Vale. Pero claro que sí, haciendo movimientos sí, por supuesto. Nos queda poquito para Ay, terminar la qué entrevista. rápido, También pues nos ya. gustaría que Susana Ramón nos pudiera hablar de su página web, de dónde podemos encontrarla, de lo que podemos encontrar en su página web, que hay talleres y que hay un montón de cosas, ¿verdad? Sí, la verdad es que hago muchas cosas. Bueno, mi página web es susanaramon.com. Tengo otra que es métodofeldenkrais.com, que bueno, habla más del método Feldenkrais. Y bueno, también estoy en redes, en Facebook, LinkedIn, Twitter. Y bueno, en mi página web sí que lo que se puede encontrar es las diferentes propuestas que hago, ¿no? Por una parte a empresas, con Mindful Move, control postural, y Mindful Move, gestión del estrés. Y luego también a particulares un programa que se llama Bienestar Cada Día, que es un programa de clases semanales del método Feldenkrais, que dura 3 meses, renovable. Luego tengo un programa que se llama Embody Move, que son 4 horas un viernes al mes, sobre también cómo podemos llegar a tener un mejor control de nuestros movimientos y ser más conscientes a través de los movimientos y cambiar nuestras maneras de movernos y de expresarnos. Y luego la formación en coaching somático, que es Mindful Move, que es una formación más larga de 8 meses, en la cual allí sí que he hecho una fusión entre lo que es el coaching, la búsqueda de propósito y de sentido en la vida, y el trabajo del movimiento. Es decir, cómo el cuerpo puede ser un eje de transformación, cómo podemos cambiar, liberarnos de tensiones y encontrar y descubrir un sentido y un propósito por el cuerpo, por toda la vertiente somática, es decir, liberando el cuerpo de esas tensiones de las que hemos estado hablando, ¿no? Sí. Y luego también, esto que te digo, lo hago en individual, no solo en colectivo. Tengo una consulta en Barcelona, en Sagrada Familia, donde la gente puede venir a consultarme y, bueno, ahí hago lecciones individuales de Feldenkrais y también de coaching somático para la gente que quiere investigar un poco más allá y no solo mejorar su salud y su bienestar, porque una vertiente de mi trabajo es salud y bienestar, pero la otra vertiente es desarrollo personal, crecimiento y búsqueda del propósito. A mí es lo que me interesa, que la gente esté bien, pero que cuando la gente esté bien también puedan tener una vida buena, una vida de calidad, que puedan hacer lo que quieren, que puedan desafiarse pues a conseguir aquello que quieren. Mucha gente que me viene a ver también viene porque tienen un proyecto y no saben cómo concretizarlo, pero también porque tienen tensiones, porque tienen contracciones, etc. Entonces en susanaramon.com, bueno, pues las personas pueden un poco investigar todo este tipo de propuestas que hago, ¿no? Claro, yo creo que es una nueva manera de acompañar, ¿no? El cuerpo, como hablábamos antes, siempre es como lo tenemos un poquito olvidado. No, como decía ella, en Occidente parece que el cuerpo Sí, el cuerpo es y la mente están como totalmente, separadas sí, y no hay una armonía y entonces el cuerpo... de hecho, es posible que los occidentales tengamos esta tendencia a sentir que la cabeza y el cuerpo... Sí, totalmente. Mira, y me has hecho, sí, tengo un poquito de tiempo para Sí, contaros sí, una experiencia, total. porque de hecho en Oriente hay más conexión. Lo vemos en China con el Tai Chi, lo vemos pues en India, lo vemos en Japón, ¿no? Hay más conexión entre cuerpo y mente, ¿no? O sea, los chinos saben que en una empresa, en una reunión de empresa, si están muy tensos, se pueden levantar, hacer un poco de tai chi, se vuelven a sentar para negociar, ¿no? O sea, para llegar a acuerdos. Esto lo tienen integrado. Nosotros no. Y me acuerdo de una conferencia en la que pude asistir en París, en la Sorbona, de un filósofo que se llamaba Maffesoli, que me encantó, porque
él hablaba de que el sistema occidental está basado en la época de Santo Tomás de Aquino, donde la separación entre el cuerpo y la mente era lo que se llevaba, o sea, lo que se creía, que cuerpo y mente eran dos entidades separadas y que el cuerpo estaba al servicio de la mente. Pero también comentó de que en el siglo XXI entrábamos en una era dionisíaca, que la época de lo que era Santo Tomás de Aquino era una época más apoliniana, más intelectual, donde se potenciaba la mente. Y en cambio ahora entrábamos en una época más de los sentidos, de Dionisios, ¿no? Entonces, claro, todas las velitas que vemos en las tiendas, los jardincitos zen y todo los esto, jabones de ducha, los jabones todos los de aromas, corresponde más a esta época dionisíaca. más hedonista. Más placentera, diría yo, y más uniendo lo que es el cuerpo y la mente. Puede ser hedonista, pero yo lo veo más en el sentido de aceptar y reconocer los sentidos, lo que pasa por el cuerpo, el placer que podemos tener de sentirnos integrados en el cuerpo, el bienestar, ¿no? El bienestar. Que todas estas jamoncitos, como tú dices, y las velas y los inciensos, pues nos hacen pues calmar también nuestras emociones, estar con mayor bienestar, ¿no? Al final buscamos, ¿no? Al final sentirnos buscamos bien y estar a gusto, ¿no? Y buscas la manera. Pero una sociedad que esté separada de su cuerpo, fragmentada, quizá está un poco abocada al fracaso, ¿no? Le falta bueno, algo. le falta una parte muy importante. yo creo que sí. Ya mucha enfermedad, ya mucho... Pues nos queda poco ya para terminar esta entrevista. Muchísimas gracias, Susana Ramón, por habernos concedido esta entrevista, por haber venido aquí a Set de Radio, y esperamos verte de nuevo aquí y tenerte ya como parte de la casa. De la comunidad. De la comunidad, Gracias. ¿no? Pues si me invitáis volveré. Ah, qué me bien, apasiona. fenomenal. Pues nada. De hecho me gusta mucho la radio, ¿eh? Sí, Yo fantástico. creo que si hubiera podido elegir otro Y ahora ya para terminar vamos con el vídeo de Bea Bourgeau de esta semana y damos paso a él. Bueno, acá estoy, como ven, calorcito, hemisferio sur, llegando hacia el verano. Les mando un poco de este calor a ustedes allá en el norte, que están yendo hacia el invierno. Y estos días, a raíz de todo lo que está ocurriendo en el mundo y acá en este hemisferio, y bueno, más allá de este hemisferio sur, en todo el mundo, me puse a pensar en una conjunción de planetas que hubo en el año 2000 en el signo de Tauro. Cada signo tiene que ver con un área de la vida. Y en ese momento, en el signo de Tauro, ocurría algo que no ocurre seguido. Les diría que ocurre pocas veces en los siglos. Se unieron Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, el Sol y la Luna, 7 elementos de los 10 que se utilizan para la astrología en el signo de Tauro. Cada signo tiene que ver con un área de la vida y Tauro tiene que ver con los valores, con las necesidades, con esa cualidad que yo pongo detrás de lo que estoy haciendo, detrás de lo que yo estoy deseando, y que profundamente tiene que ver también con lo económico. Cada signo del zodíaco tiene que ver con un área de la vida. Aries es el primer signo, y entonces tenemos que como usar un punto de apoyo para ver la astrología o para ver los planetas y los signos. Entonces, podemos decir, o decimos mejor dicho, que Aries es el primer signo, Tauro el segundo, Géminis el tercero, etc. Aries es la energía que me permite impulsarme para salir a hacer. Es una energía de impulso para ir, pero hay que ver para dónde va ese impulso. Entonces ahí viene la energía de Tauro, que permite, es un signo de tierra, a ese impulso ariano, signo de fuego, le da una estructura para que ese impulso tome una forma. Entonces, Aries nos da el impulso para salir al mundo y Tauro nos da la estructura para darle una forma, un valor, algo en relación con nuestra profunda necesidad que se debe concretar afuera. Luego de Tauro viene Géminis, que tiene que ver con la comunicación. Entonces, tuvimos un impulso, le dimos una forma a través de Tauro y comunicamos a través de Géminis. Géminis tiene que ver con el encuentro a través de la comunicación
con eso otro que está ahí afuera. Es un encuentro más primario y más cercano. Sería el encuentro con los hermanos, los primos. Luego viene Cáncer, que es el cuarto signo. Tuvimos el impulso, le dimos una forma, lo concretamos, comunicamos y buscamos un punto de referencia, un punto de apoyo. Y ahí está la energía de Cáncer que nos permite encontrar nuestras bases, nuestros puntos de apoyo, nuestros puntos de referencia que vienen a través de la historia, de la familia, que es la que nos da la estructura, que es la que nos da como dónde apoyarnos, ¿sí? Y esa estructura viene condicionada por la historia de la familia. Entonces, bueno, nos apoyamos en eso básico donde estamos viviendo esta experiencia en este plano. Luego viene Leo. Después que tuvimos ese punto de apoyo, tenemos que salir al mundo a mostrar al mundo lo que yo soy, apoyada en esa historia, pero buscando mi individualidad. Y ahí viene esa energía de Leo, que es la posibilidad de reconocer quién soy yo y cuál es mi potencial creativo. Entonces, cuando me conecto con esa energía de Leo, busco dentro mío cuál es mi potencial creativo y trato de expresarlo. Tuve un impulso, le di una forma, lo comuniqué, busqué las bases de los puntos de apoyo a través de la historia, la familia, el pasado, y salgo al mundo a mostrar mi posibilidad de crear desde lo que yo soy internamente, desde lo que yo soy como individuo. Y ahí viene la otra energía que sería la de Virgo. Virgo es el sexto signo del zodíaco, es la mitad. Tiene que ver con el cuerpo es el medio para relacionar lo de adentro con lo de afuera. Es ese medio y entonces yo voy a buscar dentro mío cuál es la energía que tengo para desarrollar algo a través de esa energía. Sería el modo de trabajar, el modo de transmitir, el modo de sentir que yo cumplo un servicio hacia la humanidad a través de lo que yo elijo como herramienta de trabajo. Ese signo de Virgo tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la salud, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el servicio, tiene que ver con darme la posibilidad de discriminar y separar qué me sirve, qué no me sirve, para poder ir hacia eso que yo tengo para desarrollar y para compartir en el mundo. Luego viene Libra. Libra es el séptimo signo del zodíaco. Yo decía que Virgo es la mitad. Hasta Virgo es todo un plano personal. Y a partir de Virgo yo salgo al mundo concretamente y me encuentro con todo lo que los otros seres hicieron con todas esas energías. Y en ese encuentro algo de mí se tiene que producir. Yo encuentro afuera cosas que yo fui haciendo personalmente, pero que el otro también ha ido haciendo. Entonces ahí es muy importante la necesidad de encontrarnos, de toda la búsqueda de recursos para que ese encuentro sea fructífero, amoroso y creativo. Y luego viene Escorpio. Escorpio es la energía para transformar. A partir de ese encuentro con el otro, algo de mí se tiene que modificar. Algo de mí tiene que morir a una forma para nacer a otra. Es como el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. Ese óvulo que se encuentra con ese espermatozoide produce una fecundación y algo de ese espermatozoide se transforma y algo de ese óvulo también para generar otra vida. Escorpio tiene que ver con la sexualidad y tiene que ver con el encuentro profundo donde hay algo que se tiene que transformar. Yo tengo que morir a un modo para nacer a otro simbólicamente. Ahí en Escorpio también están todos los miedos que se producen cuando hay algo que yo tengo que cambiar de lo que vine elaborando de mi historia. Y es lógico, pero ahí hay que estar atentos para buscar qué nuevas maneras tengo, qué nuevos modos tengo de vivir las experiencias. Escorpio tiene que ver con la muerte, pero también tiene que ver en lo profundo con la transformación. Morir a un modo para nacer a otro. Sabiendo que en la vida lo único que dura es el cambio. Paradójicamente, lo único que dura es el cambio. Entonces, apoyados en esto,
Vamos a ir a integrarnos, a aceptar esta energía de transformación. Cuando yo acepto esta energía de transformación, es decir, tuve un impulso, le di una forma, lo comuniqué, lo concreté, me conecté con mi identidad, con lo que yo soy, busqué una herramienta de trabajo, me conecté con este cuerpo que es el medio para relacionar lo de adentro con lo de afuera, mi ser con lo que está ahí afuera, salí al mundo, me encontré con el otro, me transformé a partir de ese encuentro y ahí viene Sagitario, que es el 9º signo, que es la búsqueda de aquello extraño y lejano que existe. Es la búsqueda de mi filosofía de vida, es la búsqueda de todo lo que está lejos simbólicamente. También tiene que ver con el extranjero, con la búsqueda de conocer otros lugares, otros países, otros idiomas. Pero en lo profundo es conectarme con lo extraño a mí para que eso me ayude a crecer. Y entonces luego viene la energía de Capricornio, el 10º signo del zodíaco. Es el signo que me dice, llegaste a una culminación. El símbolo de Capricornio es una cabra en la cima de la montaña. Soy yo llegando a una culminación en mi vida, habiendo hecho todo este proceso del que fui hablando antes, y llegando a esa culminación y haciéndome cargo de todo lo que fui haciendo para proyectarme en el mundo con toda esa conciencia de todo lo que fui elaborando y viendo en mi vida personal y en el encuentro con los otros. Y entonces ahí es el momento en el cual yo digo, bueno, yo voy a proyectarme en el mundo con todo este potencial. Es hacerme cargo de mi potencial, de mi poder, de mi autoridad para proyectarme en el mundo y expresarme. Y de ahí viene el otro signo que es Acuario. Acuario tiene que ver con el espacio, con la libertad, con los grupos, con las amistades. Y entonces es esa familia que uno hace, que no tiene que ver con la familia de uno personal, sino que es una familia que tiene que ver con el mundo, que tiene que ver con los amigos, que tiene que ver con la cooperación y con la libertad. Sentir que tenemos libertad para elegir a qué grupo pertenecer. Pero para tener esa libertad tenemos que haber hecho todo el proceso. Y luego viene Piscis. Y Piscis es el mundo de lo psíquico, de lo profundo, de lo oculto, de los símbolos. Es ese mundo del inconsciente que siempre está. Es ese mundo que si lo vemos en el día sería cuando nos vamos a dormir y después a la mañana empezamos de nuevo la rueda haciendo todo este proceso. Ahí en Piscis, en esa energía de Piscis, van quedando las cosas pendientes que hemos ido dejando de las otras energías anteriores para volver a empezar. Sería, si hablamos de karma, sería lo que queda de karma para volver a empezar otra vida. O sería lo que nos queda del día anterior para el día siguiente empezar de nuevo la rueda. Con esto quiero como iniciar para que empiecen, para que los que no saben mucho de las energías puedan empezar a comprender. Y entonces la próxima voy a hablar de esta energía de Tauro, de todos estos planetas que se encontraron en Tauro, que Tauro es concretar, dar forma a mi deseo, a mis valores. ¿Dónde pongo los valores? Hay algo que transformar en el modo de ver lo que vale para mí. ¿Qué cualidad pongo detrás de lo que estoy haciendo? Eso es lo que voy a encontrar. Bueno, les mando un abrazo y espero que les sirva todo esto que les dije y nos vemos la próxima. Un beso grande. Adiós. Bueno, pues nos despedimos hasta la semana que viene, no sin dar las gracias a la maldita educación que nos ha proporcionado la bisutería y el vestuario que llevamos hoy en Viernes con Lilith. Y bueno, que nos va, bueno, de hecho vamos a traer más vestuario de la maldita educación. Muchas gracias. ¿Qué más digo? Ya está bien. Ah, está bueno, bien. puedo decir, sí. No, puedo decir que lo hace todo ella, lo diseña ella, ¿no? Ah, vale. Pero la Teresa Flo. Teresa Flo. Muy bien. Sí. Bueno, vale.
La Maldita Educación es una tienda de diseño independiente y confección propia, muy original, muy recomendable y muy asequible. Y le damos las gracias. Y la semana que viene tendremos con nosotras a Teresa Flo. A Teresa Flo como invitada. Sí, hablando también del cuerpo y seguiremos por esta línea, ¿no? Que Seguiremos trabajando con el cuerpo. con el cuerpo. El gran olvidado en Viernes con Lilith. Hasta luego. Ya no.